Debemos decir que este bicentenario encuentra a los pueblos de la América del Sur en una nueva etapa de transformación y en lo que yo denomino una segunda independencia. Nos agarra en un buen momento el bicentenario para que cambiemos la historia definitivamente y nos sumemos al progreso del mundo. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! ¡Viva el bicentenario! Independencia, nacimiento de la patria, bicentenario, valores nacionales. Muchas de estas palabras escuchamos repetir por estos días. Pero ¿quiénes rescatan qué? ¿Quiénes nos cuentan la historia y desde qué ángulo? ¿Con qué objetivo se rescatan ciertos personajes y se ocultan otros? En medio de este debate, nos proponemos descubrir la historia desde otro punto de vista, el de los trabajadores y los oprimidos. Para entender el surgimiento de lo que se conoce como la Semana de Mayo, hay que remitirse a los acontecimientos que se suceden en España. Durante muchas décadas la historiografía liberal fijó el inicio de la Semana de Mayo y de la Revolución de Mayo mismo en el propio territorio virreinal, o sea, del Virreinato del Río de la Plata, pero hoy actualmente esta visión de que la Semana de Mayo surge como un proceso autóctono del Río de la Plata, o sea, un proceso argentino, de origen argentino, está muy cuestionada y nos tenemos que ir a España para poder entender lo sucedido en este territorio. En España, en 1808, lo que va a pasar es que Napoleón invade la península ibérica. Ante esta invasión, el rey de España, Fernando VII, abdica y hay un vacío de poder. En España se forman juntas gubernativas. Este proceso también se va a trasladar al territorio del Virreinato del Río de la Plata y de conjunto a las grandes capitales de los virreinatos en Hispanoamérica. Las élites criollas que venían acumulando un poder económico muy importante, querían enfrentar el poder del virrey, o sea, querían una autonomía política manteniendo el lazo con el rey. Como el rey había abdicado, bueno, reasumen la soberanía de los pueblos en nombre de Fernando VII. Esto en realidad lo podemos llamar una revolución política. Esto es el desplazamiento de los funcionarios, de los burócratas que administraban el poder colonial en el territorio hispanoamericano, para ser ocupados por los criollos y administrar así su poder y desarrollar sus propios proyectos políticos. Bueno, España obviamente va a estar en contra de esta autonomía política de los sectores criollos y se va a oponer militarmente. Esto va a desatar una guerra que va a profundizar un proceso que va a terminar con la independencia, con la ruptura, mejor dicho, con la ruptura absoluta del lazo colonial.
frente al intento criollo de constituir un poder propio, desde el principio debe haber una enorme resistencia peninsular. Esto va a dar lugar al desarrollo de una guerra, lo que se va a conocer como la Guerra de Independencia, pero que desde nuestro punto de vista va a tomar un carácter anticolonial, porque durante la guerra se va a ir radicalizando el proceso político e histórico, y el intento que los criollos en un primer momento buscaban de autonomía va a terminar transformándose en la búsqueda de una ruptura completa con la corona. Va a ser una guerra muy compleja porque va a mostrar las contradicciones de la vida y de las relaciones entre las clases de la vieja colonia hispanoamericana. Entonces va por lo menos entrelazar tres fenómenos históricos. Por un lado, bueno, esta guerra, ¿no?, que implica en el marco del enfrentamiento con los peninsulares todas las medidas que se tienen que tomar durante la guerra. De ahí se puede entender el plan de operaciones que se elabora la primera junta, las medidas contra las políticas contrarrevolucionarias, como es el fusilamiento de Liniers en Córdoba, las confiscaciones en algunos casos de la riqueza peninsular para mantener la guerra, o sea, todas medidas que implican la guerra, el intento inclusive de hacer un ejército regular, porque no era una guerra tradicional como se muestra en la historiografía oficial, tanto liberal como revisionista, en la cual se enfrentaban dos ejércitos, sino más bien había milicias, había tácticas, había guerra de guerrillas, había de todo. Junto a la guerra anticolonial se desarrolla otro fenómeno histórico, que es la guerra civil entre las distintas facciones de la élite criolla. Esto es así porque la reasunción de la soberanía, o sea, la ruptura del lazo colonial con el rey, va a implicar que la soberanía regresa a los pueblos. Cada una de las regiones va a tener cierta diversificación y poder económico que se va a enfrentar con Buenos Aires. Por ejemplo, antes de que Buenos Aires tenga una hegemonía como la que vemos hoy y como la que se desarrolla posteriormente a la independencia de 1810, el Alto Perú, o sea, el norte del país, el interior y por otro lado Montevideo van a ser regiones muy importantes, de hecho más importantes que Buenos Aires, a las cuales Buenos Aires va a tener que enfrentarse desde el comienzo. Esta guerra civil se va a mantener durante todo el momento de la guerra anticolonial y de hecho va a continuar en las décadas posteriores después que termina la guerra y se declara la independencia. Junto a la guerra anticolonial, el otro conflicto que se desarrolla durante la guerra va a ser una enorme tensión y con elementos de guerra civil entre las élites criollas, las clases dominantes de la época y la intervención de los sectores explotados y oprimidos de la época, que van a aprovechar la crisis y la revolución para intervenir con sus propias demandas, como por ejemplo la abolición de la esclavitud, la abolición del tributo indígena, la ampliación de los derechos políticos, la culminación de la explotación en todas las formas que se desarrollaban durante la colonia.